Actualmente se sabe que la célula es la unidad básica estructural y fisiológica de los organismos, y la disciplina biológica encargada de su estudio es la citología. El descubrimiento y estudio de las células se pudo lograr con la invención de las lentes de aumento a principios del siglo XVII, que posteriormente se perfeccionaron para dar origen al microscopio. Marcello Malpighi realizó los primeros estudios microscópicos de embriones y vegetales animales. Descubrió los capilares y probablemente se refirió a las células al hablar de utrículos y sáculos. Robert Hooke, en 1665, fue el primero en emplear el término célula. En 1674, Anton van Leeuwenhoek, con un microscopio de 270 aumentos, pudo observar bacterias, protozoarios, así como eritrocitos y espermatozoides. En 1839, Johannes Purkinje introdujo el término protoplasma. El término protoplasma de Purkinje es utilizado en sentido físico o químico, pero más al referirse a toda organización que constituye una célula y no solo a su contenido. Entre 1838 y 1839, los alemanes Matthias Jacobs Kleiden y Theodor Schwann, el primero británico y el segundo zoólogo, llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos están formados por células. En 1858, Rudolf Virchow, también alemán, agregó la proposición de que toda célula proviene de otra célula. Aunque estas conclusiones habían sido producto de otras investigaciones, se acreditó su autoría a estos científicos. Los postulados de la teoría celular son: unidad de estructura. Todos los seres vivos están formados por células que son la unidad estructural más pequeña de los organismos. Unidad de función. Las células son las unidades funcionales de los organismos, es decir, todas las funciones metabólicas del organismo como nutrición, respiración y excreción se realizan en la célula, considerada un sistema abierto porque intercambia con su medio externo materia y energía, manteniendo un permanente estado de equilibrio dinámico interno denominado homeostasis. Unidad de origen. Las células se forman solo por división de las preexistentes. Este postulado identifica a la célula como la unidad básica de multiplicación. Estructura y función de la célula procariota. Las células procariotas, como las bacterias y arqueabacterias, son de estructura muy simple, carecen de auténtico núcleo. En el citoplasma se encuentran dispersos su ADN, ARN, proteínas y otras moléculas pequeñas. La membrana plasmática dispone de una envoltura resistente que protege a la célula llamada pared celular. Las bacterias son muy pequeñas, miden de 1 a 10 micras, solamente se pueden ver con el microscopio, por eso se le conoce como microorganismos, son de estructura diferente, sus principales formas son esféricas llamadas cocos, alargadas o bacilos y espirales o espiroquetas. Se replica por fisión binaria, es decir, se dividen en dos partes y lo hacen a una gran velocidad. Cuando se encuentran condiciones favorables, se dividen cada 20 minutos. Asimismo, tiene gran capacidad de adaptación a condiciones extremas, lo que favorece su distribución en distintos lugares, por ejemplo en el agua, el suelo y en los organismos vivos. Estructura y función de la célula eucariota. Las células eucariotas, como las de los protistas, hongos, animales y plantas, disponen de un núcleo delimitado por la envoltura nuclear, en cuyo interior se encuentra su ADN. En su citoplasma se localizan otras estructuras membranosas llamadas organelos. Pueden ser unicelulares, son de mayor tamaño que los procariotas, su diámetro es de 10 a 100 micras. Aunque las células eucariotas presentan muchas similitudes estructurales, encontramos algunas diferencias entre las células de un tejido y las de otro. Por ejemplo, es diferente en cuanto a la estructura y función de la neurona a un eritrocito. Resulta más notoria la diferencia si comparamos la célula de un protista con la de un hongo, un animal y un vegetal. Las células de los protistas fotosintéticos y las de las plantas tienen plastos y las de los hongos y animales no. Las células de los animales no tienen pared celular, en cambio los hongos, las algas protistas y las plantas sí, aunque son de diferente composición química. Célula eucariota animal. Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes celulares y de cloroplastos y poseen centriolos y vacuolas muy pequeñas y generalmente más abundantes. Debido a la carencia de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar variedad de formas e incluso pueden
fagotizar otras estructuras. Célula eucariota vegetal. Una célula vegetal es un tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos de los vegetales. A menudo es descrita con los rasgos de una célula del parenquima asimilador de una planta vascular, pero sus características no pueden generalizarse al resto de las células de una planta, meristemáticas o adultas, y menos aún a las que de los muy diversos organismos impresionantemente llamados vegetales. La membrana nuclear está formada por una doble membrana atravesada por muchos poros. Esta regula el transporte de moléculas del citoplasma al núcleo y de este al citoplasma. Almacenan información genética en moléculas de ADN que regula su actividad metabólica, su reproducción y su herencia biológica. La célula típica se puede observar como una estructura tridimensional delimitada por una membrana lipoproteica de lípidos y proteínas, llamada membrana plasmática, a través de la cual la célula intercambia materia y energía con su entorno. Un centriolo es un orgánulo con estructura cilíndrica, constituido por 9 tripletes de microtúbulos que forma parte del citoesqueleto. Una pareja de centriolos posicionados perpendicularmente entre sí y localizada en el interior de una célula se denomina diplosoma. Las mitocondrias están formadas de una doble membrana. La interna replegada forma las crestas, donde se encuentra la matriz compuesta de muchas enzimas. Sus enzimas degradan moléculas de carbohidratos durante la respiración y se obtiene energía en forma de ATP. El retículo endoplasmático es una extensa red de tubos ramificados y sacos aplanados comunicados entre sí y en contacto con la membrana nuclear y con la plasmática. El retículo endoplasmático rugoso acumula y transporta proteínas sintetizadas en los ribosomas. El retículo endoplasmático liso participa en la producción y transporte de lípidos. Aquí tenemos una representación de la síntesis de proteínas con el ADN, que es el que da el molde para sintetizar el ARN, con su fosfato y su desoxirribosa, y el ARN, que en este caso es de transferencia, que transcribe y descifra el código. Podemos ver al ARN con un uracilo en vez de una timina, porque el ARN en sus bases nitrogenadas, en vez de llevar timina, lleva uracilo. Los microtúbulos son estructuras tubulares de las células, de 25 nanómetros de diámetro exterior y unos 12 nanómetros de diámetro interior, con longitudes que varían entre unos pocos nanómetros a micrómetros, que se originan en los centros organizadores de microtúbulos y que se extienden a lo largo de todo el citoplasma. El citoesqueleto es un orgánulo y también es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células eucariotas. Los microfilamentos son unas fibras finas de proteínas globulares de 3 a 7 nanómetros de diámetro que le dan soporte a la célula. Los microfilamentos forman parte del citoesqueleto y están compuestos predominantemente de una proteína contráctil llamada actina. Los lisosomas son pequeños organelos delimitados por una membrana que contiene varias enzimas empacadas por el aparato de Golgi. Sus enzimas participan en la digestión intracelular. El aparato de Golgi está formado de pila de sacos membranosos aplanados de donde se desprenden vesículas secretoras y lisosomas. Procesa los compuestos que recibe del retículo endoplasmático, que son transportados a otros organelos o como productos de secreción. Los cromosomas son estructuras filamentosas formadas de un material nuclear llamado cromatina, compuesto de ADN y proteínas. El número de cromosomas es característico de cada especie. El ADN de los cromosomas forma los genes portadores de la información genética del organismo.
El nucleolo es un corpúsculo localizado dentro del núcleo. Contiene ARN, proteínas y ADN en pequeña proporción. La mayor parte de células animales y vegetales tienen más de un nucleolo. ¿Ya? Este participa en la formación de los ribosomas y la transcripción del ARN ribosomal. Aquí se muestra una representación de la replicación del ADN. Aquí podemos ver nuestras bases nitrogenadas, que son la timina, adenina, citosina y guanina. Esta es nuestra burbuja de replicación. Aquí podemos ver a la cadena líder y aquí podemos ver a la cadena discontinua. Lo que une a la cadena discontinua se llama ligasa. La ligasa es la que separa las dos cadenas. La DNA polimerasa es aquella que sintetiza o forma el nuevo ADN. Aquí tenemos los fragmentos de Ogasaki y la horquilla. Aquí podemos ver que este es el punto de origen donde se inicia la replicación.